Bueno, ante todo, muchas gracias. Disculpen un poco la demora, pero a las 2 de la tarde tenía que marcar mi salida en el hospital. Sí, apenas salimos, estamos por acá. Agradezco a la comisión organizadora de este curso, creo que es el curso 13º, ¿no? No, el 13º, ¿no? 13º, no, se dice así, de terapéutica médica y agradezco la confianza en mi persona. Bueno, el tema que me ponen es un tema muy interesante y muy complejo. Tranquilamente yo les puedo dictar una clase de 8 horas y puedo quedarme corto, pero solamente tengo 1 hora y 50 para hablarles de tuberculosis, pero sobre todo la parte de manejo. A diferencia del manejo de una neumonía, de una faringotraqueitis o de un empiema, en donde no hay mucho que pensar, solamente seguir las guías terapéuticas de antibióticos, en tuberculosis no. En tuberculosis yo debo tener una base de qué son las definiciones operacionales, de qué tipo de tuberculosis presenta el paciente, de qué carga bacilar presenta el paciente, de cuántos tratamientos previos presenta el paciente, de qué comorbilidades presenta el paciente, de cómo está su bioquímica hepática previa para pensar en qué tratamiento dar. Ya no estamos en aquella época en la cual tienes TBC, primera vez te doy esquema 1, tienes TBC, segunda vez te doy esquema 2. Eres niño, te doy esquema para niños. No, eso ya pasó a la historia, ya no es así. Ahora hay que tener otro tipo de razonamiento para el manejo de la tuberculosis pulmonar. Esta charla se divide en 2 bloques. En el primer bloque voy a hablar lo que tienen que saber previamente para que puedan decidir un tratamiento. Y en el segundo bloque vamos a hablar de los tratamientos para TBC. Así que les pido mucha atención. Bueno, tuberculosis no es una enfermedad más, es la principal causa infecciosa de muertes evitables en el mundo, una de las más importantes, quizás un poco por detrás de la malaria, por ahí con el VIH, pero se dice que la tuberculosis, el VIH y la malaria tranquilamente pueden erradicar a la humanidad de la faz de la Tierra. Es una enfermedad infectocontagiosa producida por el Mycobacterium TBC, causante de más de la 1/4 parte de muertes evitables, enferma a 8 millones y mata a 3 millones de personas en el mundo al año. En cerca de 5 a 6 años, la tuberculosis mata a tanta gente como la gente que murió en la Primera Guerra Mundial. Y el Mycobacterium tuberculoso no es una bacteria, no es una micobacteria, es un conjunto de bacterias. Por eso se le llama el complejo Mycobacterium tuberculoso. Es decir, este tipo de bacterias que forman el complejo Mycobacterium TB tienen ciertas características. Primero, es una superbacteria, porque la pared celular de esta bacteria es muy compleja, como ya vamos a ver. Es por eso que para matarlo requiero mínimo 3 a 4 antibióticos por no menos de 6 meses. Recuerden microbiología, recuerden medicina interna los que ya llevaron. ¿Qué bacteria de las que ustedes conocen, Pseudomonas, Estafilococo, Acinetobacter, requiere 4 antibióticos por medio año? Ninguna. ¿De acuerdo? Este de acá requiere mínimo 3 a 4 antibióticos por medio año, pudiendo en las formas más graves hasta 2 años o más. Es una bacteria ácido alcohol resistente. Es un aeróbico estricto, pero puede tranquilamente cambiar su metabolismo y vivir en nuestro cuerpo en tejidos poco oxigenados por más de 30 a 50 años. No genera toxinas. Tengo cada día más estudiantes de medicina con TBC que no han tenido ni siquiera fiebre, no han tenido ninguna manifestación de toxemia y están con tuberculosis activa. Bueno, ya saben que fue descubierta por Roberto Koch. Antiguamente a la tuberculosis se le llamaba la peste blanca, porque el paciente se volvía pálido, esquelético y se moría, y pensaban que era un castigo, divino, pero no, después se vio que era una enfermedad infecciosa. Miren, todo lo que ven acá es las diferentes micobacterias que forman el complejo Mycobacterium tuberculosis. Por ahí está Africanus, por ahí está Bovis, por ahí está Caprae, por ahí está Microti. ¿Se dan cuenta? Se han preguntado por qué la vacuna de la BCG, que es el Bacillus de Calmette-Guerin o Bacilo de Calmette-Guerin, que es una forma atenuada de Mycobacterium bovis, te protege contra el bacilo de Koch porque pertenecen a la misma familia. ¿De acuerdo? Bueno, estas de acá, estas micobacterias, derivaron de micobacterias primitivas y estas micobacterias primitivas
vinieron del suelo. En el fondo la tuberculosis es una zoonosis, porque estas bacterias estuvieron inicialmente en la tierra, de ahí subieron al ganado y de ahí se establecieron en el ser humano. Así que en el fondo la TBC, de manera arcaica, fue una enfermedad zoonótica. Actualmente no se puede decir que es una zoonosis, actualmente ya radica en el hombre. Ahora, miren cómo es la pared de una bacteria gram positiva, cómo es la pared celular de una bacteria gram negativa y miren cómo es la pared de una micobacteria. Es una superpared rica en ácidos arabinósicos, micólicos, peptidoglicanos, galactomananos. Esto hace que esta bacteria sea impermeable a la gran mayoría de antibióticos y a la gran mayoría de colorantes. Ustedes saben que el bacilo de Koch no es gram positivo ni gram negativo, porque no se tiñe con el gram. Esto se tiñe con la coloración del Ziehl-Neelsen, que es una coloración que requiere una técnica compleja para pintar. Miren, es una pared muy gruesa y esto le confiere resistencia, resistencia a la desecación, resistencia a la humedad, resistencia al alcohol, resistencia a los ácidos, resistencia a los antibióticos. Bien, ahora, aparte, el bacilo de Koch tiene subcepas. No existe una sola cepa de bacilo de Koch. Hemos visto que hay una familia, pero a su vez tiene subcepas, como la subcepa Beijing, como la subcepa Manila, que son altamente virulentas. En nuestro país ya hay cepa Beijing, que es una subcepa del bacilo de Koch. Y esta subcepa es responsable de esto. Lo que están viendo acá son los pulmones de una estudiante sanmarquina de arquitectura de 21 años, que hizo tuberculosis primera vez en su vida y llegó al 2 de mayo con los pulmones destruidos. ¿Y por qué tanta lesión? Si era su primera vez. Bueno, se hizo el estudio de genotipificación y se determinó que tenía el bacilo de Koch con la cepa Beijing, una cepa muy destructiva. Entonces, no solamente depende que yo me contagie del bacilo de Koch sensible o MDR o XDR, tiene que ver también qué subcepa virulenta he adquirido para ver qué tanto se van a dañar los pulmones del paciente. Ahora, la tuberculosis es más antigua que el hombre, está desde antes de nuestra aparición en la Tierra. Aquí tenemos signos de mal de Poc en una momia egipcia y la tuberculosis no fue traída por los españoles, ya estaba en el Perú desde épocas precolombinas, como en esta momia Paracas, que tiene 700 años después de Cristo. Recuerden que llegó de Colón es siglo XIV, ¿no? 1500 y tantos. Y algo interesante, se raspó el huesito de esta columna, de esta momia, se puso ese raspado óseo en Lewis-Jensen y creció el bacilo de Koch. El bacilo de Koch que estuvo vivo 700 años en los huesos secos de esta momia, para que vean la capacidad de resistencia de esta bacteria. Y este collage refleja lo que es la tuberculosis actualmente. En el mundo hay más humanos como nunca antes lo ha habido y por lo tanto hay más tuberculosis como nunca antes lo ha habido. Desde la época preantibiótica, donde a los pacientes se les daba leche, carne, huevos, sol y aire para que se curen. De acá, de estos 10, se iban a morir 5. Y de los 5, 3 iban a perder un pulmón y solamente 2 iban a quedar más o menos con secuelas leves. Así era la mortalidad antes de la época preantibiótica. Pero ahora estamos en época antibiótica y la mortalidad otra vez está por encima del 50%. ¿Y es porque? Debido a la aparición de las cepas altamente resistentes, como la MDR o como en este niño que está a punto de morir en los brazos de su mamá con XDR. La XDR es un problema mundial. Bien, ahora, tienen que conocer las definiciones operacionales, si no, no van a entender lo que son tratamientos. Caso probable, aquella persona conocida como sintomático respiratorio, tos y flema más de 15 días, es un probable paciente con tuberculosis. Caso probable. Caso de tuberculosis, aquel a quien se le diagnostica tuberculosis, ya sea porque salió BK positivo en el esputo o salió cultivo positivo en cualquier otro tipo de secreción o tejido, o a lo mejor yo tengo alta sospecha por la radiografía o tomografía. Para mí ya es un caso de tuberculosis. Caso de tuberculosis pulmonar, cuando tengo el diagnóstico de compromiso del pulmón, ya sea con confirmación bacteriológica o sin ella.
¿Por qué es importante la confirmación bacteriológica? Porque estamos actualmente en una epidemia de MDR y XDR. Si alguno de ustedes hace tuberculosis, tremenda lesión cavitaria en el pulmón, me busca en el hospital, doctor, mis BK son negativos, por favor, arránqueme de una vez el tratamiento porque el otro mes ya arranco internado. ¿Yo qué le voy a decir? No, no te voy a arrancar, te voy a hacer una broncofibroscopía para lavar la lesión y asegurar una muestra para que se cultive. De ahí te arranco tratamiento y en 30 a 45 días veremos si lo que esté en tu pulmón es bacilo de Koch y si es sensible o resistente. ¿Me entienden? Porque si yo soy, entre comillas, buena gente y le arranco tratamiento, perfecto, le arranco. Primer mes BK positivo, segundo mes BK positivo, tercer mes BK positivo y el chiquillo sigue bajando de peso y el hueco ha aumentado de tamaño. ¿Ahora qué hago? No tengo cepa, no sabré si es resistente o no. Tendré que darle tratamientos de manera empírica y voy a perder tiempo valioso. ¿Me entienden? Es importante aislar cepa. Caso de TBC extrapulmonar, cuando se diagnostica tuberculosis en órgano diferente a los pulmones. La tuberculosis se puede asentar en cualquier parte. La zona extrapulmonar más frecuente es la pleura. Después tenemos los ganglios. Después viene la MECTEB, el tuberculoma cerebral, la tuberculosis ósea, que a nivel vertebral se llama el mal de Poc, la tuberculosis articular, donde ustedes haya tejido viable, ahí se mete el bacilo de Koch. Bueno, aquí el diagnóstico se basa más que todo en biopsias. Si yo tengo una biopsia de piel, porque me salió una herida que no cicatriza, y me dice proceso granulomatoso tuberculoide con células tipo Langhans, eso es TB. Eso es tuberculosis. No tiene que hallarse el bacilo de Koch en el Ziel-Nielsen del tejido, porque en tejido hay muy poco bacilo de Koch. Basta que me diga reacción granulomatosa tuberculoide para pensar en tuberculosis. Aquí vemos un tuberculoma talámico, ya se imaginan las tremendas crisis paroxísticas de dolor de este paciente en vida, y aquí vemos lesiones, por ejemplo, graficadas del acceso en el cuerpo vertebral característico del mal de Poc, que después drena y genera los accesos fríos del psoas. Aquí vemos una imagen donde vemos los tuberculomas en la zona de los mesos intestinales. Esto es lo que se llama los granos de mijo, y esto es la tuberculosis enteroperitoneal. Otro, hablemos ahora de la definición según sensibilidades. Podemos tener caso de TB pansensible, un paciente cuyo bacilo de Koch es sensible a todos los medicamentos para TB. ¿Qué le doy? Le doy un esquema con iso, rifa, etambutol y pira, el antiguamente llamado esquema 1. Multidrogo resistente. ¿Cuáles son las dos medicinas más importantes del manejo de TB? En orden prioritario, primero rifampicina, es el más importante. En segundo lugar, isoniazida. Rifa e iso se les llama el núcleo básico de primera línea. Si la tuberculosis que te afecta, el bacilo de Koch, es resistente a iso o rifa, se llama multidrogo resistente. ¿Qué es el XDR o extremadamente o extensamente resistente? Es aquella enfermedad tuberculosa cuyo bacilo es resistente a rifampicina e isoniazida, núcleo básico de primera línea, pero también es resistente a una quinolona y un inyectable de segunda línea que puede ser amicacina, canamicina o capriomicina. ¿Por qué? Porque las quinolonas más inyectables conforman el núcleo básico de segunda línea. Conclusión, el XDR es resistente a los dos núcleos básicos, de primera y de segunda línea. Porcentaje de curación del pansensible, 95%. Porcentaje de curación del MDR, 60%. Porcentaje de curación del XDR del 29 al 40%. Conclusión, si yo me contagio de XDR, tengo hasta un 70% de morir. Monoresistente, resistente a una sola droguita, isoniazida por ahí etambutol, pero les comento, si eres monoresistente a rifampicina, te comportas como MDR,
y recibes tratamiento como MDR, porque es resistente a la droga más importante de todas. ¿Me entienden o no la jugada? MDR resistente a isorrifa, pero si soy resistente solo a rifa, en tratamiento es como MDR mayormente, ¿de acuerdo? Poliresistente, aquel que es resistente a iso con otra droga que no sea rifa, o a rifa con otra droga que no sea iso. Por ejemplo, soy resistente a isoetambutol, soy poliresistente. O soy resistente a rifampicina piraginamida, soy poliresistente. ¿Me hago entender o no? La poliresistencia no es tan grave como la MDR. Las más graves son la MDR y la XDR. Esto que no sé si se puede ver un poquito, es, justo le tomé la foto hoy día a mi paciente, en el 2 de mayo tenemos hospitalizado ahorita 7 XDRs actualmente. Y este es uno de casi XDR, es un paciente en donde podemos ver que su sensibilidad es resistente a rifampicina, isoniazida en bajas dosis, isoniazida en altas dosis, etambutol, estreptomicina, canamicina y piracinamida. Solamente es sensible a etio, paz, levo, caprio y cicloserina. ¿Por qué no es XDR? Porque le faltó ser resistente a la levofloxacina para que sea XDR. Es un MDR casi XDR, se le llama pre-XDR. Este muchacho, o esta señora creo que es, se contagió de su esposo que falleció de XDR. Iba a visitarlo al hospital y no utilizaba mascarilla a pesar que se le dijo. Esto es otra prueba de sensibilidad. Miren, resistente a rifa, isoetambutol, y es sensible al resto, pero es resistente al levo. Tampoco llega a ser XDR. Sí es MDR porque es resistente a iso-rifa, pero no llega a ser XDR porque todavía es sensible a la canamicina, por ejemplo. Este es un muchacho de 21 años, abandonador, múltiple al tratamiento. Bueno, doctor, pero yo para obtener esto, ¿cuánto tiempo debe pasar? Para que yo obtenga ese resultado de sensibilidad, deben pasar 2 a 3 meses. ¿Y qué hago en esos 3 meses, doctor? Me voy a seguir deteriorando y me puedo morir. Entonces lo que se está haciendo es pedir sensibilidad rápida. La sensibilidad rápida sale en poco tiempo, 7 a 14 días, y en las pruebas biomoleculares en solo 8 a 12 horas. Tenemos el genotype, tenemos el GenSper. Me da resistencia a isoniazida y a rifampicina. Y aquí hay una, se puede ver, no sé, esto es genotype MTDR+. Esta prueba genotype lo da el Estado gratis. Demora en promedio 3 a 7 días, pudiendo ser menos incluso. Aquí me sale que hay Mycobacterium tuberculosis complejo, que es resistente a rifampicina e isoniazida. Y este paciente no ha esperado 3 meses para que arranque el tratamiento ya, solamente una semanita. Bueno, rapidito, TBC infantil, para fines operacionales, tuberculosis infantil, tuberculosis en menores de 15 años. Más de 15 años ya se llama tuberculosis del adulto. Y algo interesante, TBC infantil puede ser confirmada o probable. Confirmada si el niño tiene BK positivo, cultivo positivo o biopsia positivo. Pero ¿cuál es el problema con los niños? No saben expectorar. La mayoría deglute la expectoración y lo elimina por las heces. Es por eso que en niños pequeños no se recomienda el BK de esputo, se recomienda el BK de aspirado gástrico o el BK de heces. Entonces, ¿qué hago si mi BK no sale? Entonces utilizaré los criterios de TB infantil probable. 3 o más de los siguientes: que tenga fiebre, tos o baja de peso, que esté un contacto identificado, principalmente un contacto intradomiciliario de TBC activa, que tenga PPD positivo más de 10 milímetros, que tenga en la placa hallazgos compatibles con tuberculosis o otro tipo de examen de diagnóstico que me corrobore mi sospecha. 3 o más, debería arrancar tratamiento en el niño. Conversión. He hecho una conversión, fui BK positivo, y si después de tener 2 cultivos negativos en un intervalo de 30 días entre uno y otro, ya hice una conversión. Por lo tanto, doctores, cuando yo soy BK positivo y al mes siguiente soy BK negativo, todavía no he hecho conversión. La conversión no se basa en el BK, se basa en los cultivos.
Si tengo 2 o más cultivos, he hecho conversión y me dice que me estoy curando, no que estoy curado. ¿Y qué es reversión? Es cuando ya había hecho conversión negativa y qué mala suerte, comienzo a hacer cultivos positivos 2 o más, después de un intervalo de 30 días como mínimo entre ambos. Entonces, si estuve yendo bien y después comencé a hacer otra vez positivo, ¿en qué piensan? La tuberculosis es mucho razonamiento. Tuve tuberculosis BK positivo, me dieron tratamiento con isorifenotambutol y pira, negativicé. Al tercer mes me pasan a segunda fase y vuelvo a ser positivo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué habrá pasado? ¿Realmente fui inicialmente MDR? Si hubiera sido inicialmente MDR, no tendría por qué haber positivizado después. Entonces, lo que debo pensar es que me he reinfectado. He regresado otra vez a mi sentimiento humano, he regresado a mi cerro y me han vuelto a infectar. O la otra es que tenga enfermedad multicepa. Cuando yo tengo tuberculosis, puedo tener a la vez TB sensible y TB MDR. Se llama enfermedad multicepa. Bueno, rapidito voy a avanzar esto. Caso nuevo, aquel que nunca recibió tratamiento antituberculoso, si lo recibió fue menos de un mes antes tratado, aquel que ya recibió tratamiento antituberculoso y lo recibió por más de un mes. Recaída, aquel que salió de alta como curado y después presenta otra vez TBC. La recaída puede ser precoz o tardía. Precoz, menos de un año. Tardía, más de un año. Menos de un año, sospecha de tuberculosis resistente. Abandono recuperado. Ya no quiero tomar pastillas porque tengo que chambear. Si dejé de tomar pastillas y esto ha ocurrido por más de 30 días y me captan otra vez, se llama abandono recuperado y debo reiniciar otra vez desde el inicio, no importando el mes en la cual yo había abandonado. Y fracaso. Fracaso es un concepto muy delicado. Para fracaso, lo voy a avanzar aquí un poquito, hay un concepto para TB sensible. Fracaso. ¿Cuándo se dice fracaso a esquema TB sensible? Si tengo cultivo positivo después del 4.º mes. Eso me dice, estás fracasando al esquema sensible. Cultivo positivo después del 4.º mes. Y en el caso de TBC, MDR o XDR, fracaso, cultivo positivo después del 6.º mes. Después del 6.º mes. O que siga siendo positivo su esputo después del 6.º mes. ¿De acuerdo? Entonces, hemos aprendido lo que es fracaso, hemos aprendido lo que es conversión, hemos visto lo que es reversión. Bien, caso índice es la persona diagnosticada con TBC y a partir de ahí se hace un estudio de todo su círculo social. Una persona con TB contagia 7 a 12 personas de su círculo social. Y si yo tengo un caso índice, todas las personas que viven con él o lo habitúan se llaman contactos y deben pasar por chequeo. Si son personas menores de 19 años, PPD y radiografía de tórax. Si son mayores de 19 años, solamente radiografía de tórax, para ver si no hay otras personas con TBC en la familia. Y esta fue una pregunta que siempre les hago a mis residentes. ¿Qué es sintomático respiratorio? Tos y flema más de 15 días. ¿Cuántos tipos hay? Mutis. Bueno, aquí están. Tenemos el esperado, el identificado, el examinado y el examinado con baciloscopía positiva. El esperado es lo que tú esperas hallar como establecimiento de salud y se dice que es aproximadamente 5 sintomáticos por cada 100 atenciones en salud. El identificado lo registré en el cuaderno y debo pedirle sus pruebas de laboratorio, su BK y su placa. El examinado ya tengo su BK y el examinado con baciloscopía sería un caso de tuberculosis diagnosticado. ¿Y qué es TBC latente? Si me hacen un PPD y se forma una roncha más de 10, ya tengo TBC latente. Es decir, infección tuberculosa. Infección tuberculosa no es sinónimo de enfermedad tuberculosa. Si yo les hago PPD a todos ustedes, ¿qué dice las estadísticas? 70% de las personas en el Perú tienen PPD positivo.
Es decir, estamos con el bacilo. Si a futuro me da cáncer, sida, diabetes, enfermedad renal o tomo corticoides o inmunosupresores, me va a dar TBC, porque ese bacilo está guardado en mis ganglios y puede estar por muchos años. Bueno, la tercera parte de la población mundial está infectada con TBC latente, pero enfermos, 16 millones. Miren cuántos mueren y cuántos debutan cada año. En lo que llevamos de charla, ¿cuánta gente va muriendo con TB? Se dice que es una muerte cada 15 segundos. Perú comparte el primer puesto con Haití, Guyana, Ecuador, Bolivia, República Dominicana en tasa de tuberculosis. Nuestra tasa actual rodea los 90 a 96 por 100.000. Una barbaridad si comparamos con Chile, que es solamente 20 por 100.000. Esa es una cuestión ya más que todo económica, ¿no? ¿Y cuáles son los países con mayor tasa de TB? Perú y Brasil. Ahora entienden por qué hubo tantas protestas en Brasil cuando fue el Mundial del 2014. Decían, ¿no? Tanta plata habiendo tanta TB, ¿no? Se construyeron estadios solamente para el Mundial. Después se demolieron, después del Mundial, ¿no? Plata que se fue a un destino no productivo. Bueno, a nivel de lo que es Perú, Lima reúne el 80% de pacientes con tuberculosis de todo el Perú. También la selva, miren, de la selva su tuberculosis. Cada paciente con TB enferma 10 a 15 personas, una vida cada 15 segundos. Caramba, ¿qué está pasando? Se está moviendo esto muy rápido. ¿Se ha movido? Quiere boicotear este. Ya. ¿Cuánto llevamos de charla? Casi media hora. Saquen la cuenta cuántos han muerto por TBC ahorita. Bien. Ahora, ¿cuántos pacientes con TBC hay en el Perú al año? 35.000. Es el estándar. De ellos, 7 a 10% son MDRs. 3.500 son MDRs en el Perú. Siguiente, por favor. Yo creo que mejor me ayudas, hija. Le pone siguiente, ¿ya? Bien. Se está bajando la mortalidad y la morbilidad de las formas de tuberculosis porque ahora hay mayor acceso a medicamentos. Perfecto, siguiente. 142 enfermos cada día en el Perú. Siguiente, por favor. Ajá. Si quieren aprender tuberculosis, hagan sus cursos en el MINSA, porque el 80% de pacientes con TBC son tratados en el MINSA. Segundo lugar, Exsalud. Y ya mucho más chiquito, Fuerzas Armadas y práctica privada, que es muy, muy pequeño porque no se puede registrar, no se registra. Siguiente, por favor. ¿Quién se enferma más que todo? Jóvenes y adultos jóvenes, población económicamente activa. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son los distritos con más tuberculosis en Lima y en el Perú? Tenemos acá San Juan del Lurigancho, el distrito con más TBC del Perú y de Lima. Después tenemos Lima Cercado, La Victoria, El Agustino, Comas, Caraballo, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Independencia. ¿Se dan cuenta? Los distritos populosos. ¿De acuerdo? Ah, y me olvidaba, Chimpún, Callao. También tiene alta prevalencia de TB. Siguiente. Miren, Callao, ahí está. Miren, tremenda tasa que tiene tuberculosis por región. Siguiente, por favor. ¿Quiénes se enferman más? Por ahora los varones, 61%, las mujeres, 39% a 40%. Siguiente, por favor. Estamos con TBC en una situación crítica, pero no estamos pésimos como es la antigua Unión Soviética, África y Asia. Hablamos de Filipinas, India, China, Camboya, Tailandia. Ellos tienen altas tasas de tuberculosis. Siguiente. Perú, al menos nos hemos clasificado al mundial, ¿no? Aquí no hay que sacar pecho. 7º puesto en el mundo de TBC-MDR, ¿no? Siguiente. Miren, en toda América, ¿quiénes están por ahí con TBC-MDR de manera interesante? Ecuador, Perú, por ahí Guatemala, ¿no? Siguiente. Y todo lo que es franja de costa, ¿no? Siguiente. Bien, les decía, ok, está bajando la morbilidad y la mortalidad de los casos de TBC, pero está apareciendo una epidemia gravísima, los XDR. Siguiente. Miren, MDR, Lima Este con San Juan del Lurigancho, ¿no? ¿Cuál es el departamento con menos prevalencia? Bueno, por ahí vemos Cajamarca, Tumbes, Apurímac. Siguiente. ¿Quiénes tienen riesgo a ser tuberculosis resistente? Diabéticos, HIVs, contactos. ¿Qué dice acá? Trabajador de salud. Ustedes, nosotros tenemos riesgo. Personas en cárcel,
los pacientes que reciben o que desarrollan RAFA. ¿Qué significa RAFA? Reacción adversa a fármaco antituberculoso. Tratamiento médico particular. Está prohibido el tratamiento particular por norma técnica. El médico puede irse a la cárcel por problema médico legal. Ya no se debe dar particularmente, ¿ya? Abandonos recuperados, multitratados, fracasos. Siguiente, por favor. Trabajadores de salud. Y trabajadores de salud tiene alto riesgo. Bueno, ¿qué diferencia el MDR del resto? De que no va a recibir 6 meses, va a recibir 18 a 24 meses de 11 a 15 tabletas diarias, incluido inyecciones diarias por 2 a 4 meses. La gran mayoría de pacientes tienen que tolerar este dolor y un 15% les llega y abandonan el tratamiento. Siguiente, XDR. Siguiente, según la OMS, un caso de XDR, ese país entra en emergencia sanitaria. Siguiente. Aquí dice la OMS, un solo caso, emergencia sanitaria. Siguiente. Miren, XDR en Lima Metropolitana en 2005. Contemos 3, 6, 8, 9, 12. 2006. Siguiente. 2007. Siguiente. 2008. Siguiente. 2015. Ya no tengo dedos para contar. ¿Ya han escuchado ustedes en televisión que el Perú está en emergencia sanitaria por tuberculosis? No. ¿De acuerdo? A pesar de lo que estamos presentando. ¿Y por qué no es? Porque, ¿se imaginan ustedes el impacto que traería sobre la economía? Es un problema muy complejo. Que tú fueras mexicano y te has sacado tu boleto para venirte a conocer Machu Picchu y te enteras por televisión que hay epidemia de XDR. ¿Qué haces? Cambias tu viaje, pues te vas a Orlando, a Disney World, mejor, más tranquilo. Siguiente. Bueno, XDR, miren, franja de costa, doctores. Lima y Callao se lleva la mayor parte. Siguiente. Muy bien, y con respecto a siguiente, a personal de salud, 339 entre médicos, internos, estudiantes, enfermeras, técnicos y laboratoristas hicieron tuberculosis del 2000 al 2007. Siguiente. La gran mayoría de personas con TBC que son personal de salud son técnicos de enfermería, enfermeras, médicos. Por aquí también están los estudiantes de medicina. Siguiente. Y algo triste, está aumentando los MDR en personal de salud. Siguiente. Aquí está, miren cómo crece la incidencia de MDR en personal de salud. El año pasado murió una estudiante obstetricia en mi hospital por XDR. Siguiente. Rapidito, fisiopatología. Fisiopatología, bueno, ya saben que la forma principal de transmisión es la vía aérea. La forma digestiva urogenital, cutáneo mucosa y transplacentaria es menos frecuente. Siguiente. No se olviden que la forma de TBC más infectante no es la pulmonar, es la laringia. Siguiente. Bien, cuando yo toso, canto, estornudo o hablo, elimino microgotas de fluge. Cada microgota contiene en promedio 1000 a 2000 bacilos vivos. Teóricamente una microgota es capaz de enfermarme. Esta es una escrófula. Siguiente. Reservorio de TB es el ser humano, no es el ratón, no es el perro, el ser humano. 16 millones de personas tienen TBC activa y contagian al resto de su gente. Siguiente. Inhalo el bacilo de Koch. ¿Dónde se instaura el bacilo de Koch? En las bases. No se va a las ápices, se va a las bases. Recuerden fisiología respiratoria. Las bases son las zonas más ventiladas porque hay más alvéolos. Mientras que en las ápices los alvéolos son más oxigenados. Menos ventilados, pero más oxigenados. Es por eso que el foco de Gong se desarrolla en las bases. Siguiente. Inhalo el bacilo. Siguiente. El bacilo ingresa, me transforma en huésped. Siguiente. Yo tengo buenas defensas. Se desarrolla el foco de Gong o foco primario entre las 4 a 8 semanas del contacto. Así que no sirve de nada que me vaya asustado a tomar una placa de tórax si ayer me tosió un paciente con tuberculosis. No va a salir absolutamente nada. Tiene que pasar 4, 6 a 8 semanas. En el 90% de casos, el foco se fibrosa, se calcifica y los bacilos son llevados a los ganglios, de acá para acá. Y aquí viven tranquilamente 30, 50 años. Pero si estoy con SIDA, con diabetes,
con cáncer o estoy inmunocompetente, el bacilo de Koch llega a la base y de ahí hace tuberculosis primaria o primoinfección. Ahora entienden por qué los pacientes con SIDA y diabetes tienen tuberculosis de localización basal, más no apical. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si es que este bacilo rompe un vaso sanguíneo, se va por la sangre y va a llegar a mis ganglios, cerebro, meninges, hueso, etcétera, la TBC extrapulmonar. Siguiente. Bueno, no es tan sencillo para que el bacilo genere infección. Primero entra a tallar el macrófago. Siguiente. ¿Cuál es la principal célula inmunológica de defensa ante la tuberculosis? El macrófago alveolar. Siguiente. Porque el macrófago fagocita el bacilo, lo digiere y lo presenta a los linfocitos T helper CD4 a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Siguiente. Y una vez que el macrófago lo presenta, presenta a los CD4 y a los CD8. Los CD4 activan más macrófagos y los CD8 estimulan la apoptosis de los macrófagos. ¿Para qué sirve el macrófago? Siguiente. El macrófago activado se comienza a juntar, llama más macrófagos. Siguiente. Y comienza a pelotonarse. En una parte se funde y forma las células gigantes tipo Langham. Y aquí ya se va formando el granuloma tuberculoso. Siguiente. Miren, la célula gigante tipo Langham, si yo encuentro en una biopsia de tejido cualquiera que sea, células tipo Langham, eso es TB. Y no requiero encontrar al bacilo de Koch en el frotis o en el tejido teñido. Siguiente. Granuloma tuberculoso, folículo de Kofter o también llamado foco de Gón. Sinónimos. Siguiente. Y cuando los macrófagos entran a apoptosis, hacen necrosis licuefactiva y se forma el casium. El casium es la mezcla de tejido pulmonar necrosado más millones de macrófagos que han hecho apoptosis intentando detener el avance de la infección. Siguiente. Esto es lo mismo en una fotografía de un microscopio óptico. Si es que el casium se comunica con una vía aérea, se comienza a eliminar y el paciente elimina, criollamente hablando, el pulmón hecho pedazos. Y eso es reemplazado siguiente por una cavidad. Esta es una caverna tuberculosa. La presencia de una caverna tuberculosa es porque el paciente ha expectorado el casium, que es la mezcla de tejido pulmonar necrosado, y millones de macrófagos llenos de bacilos. Cuando hay cavernas, es más probable que el paciente sea bacilífero. Siguiente. Bueno, no me dio tuberculosis, me dio el foco de Gón. Los bacilos son llevados a los ganglios y ahí están el tiempo que sea prudente. Me bajan las defensas porque me dio, pongámosle, diabetes. Bien, el bacilo que está en los ganglios, ahora sí, busca dónde vivir y le encantan las ápices. Se va hacia las ápices. Siguiente. Va hacia las ápices. Miren, estos son los ganglios regionales y este es un tejido de un ganglio regional. Miren la cantidad de granuloma tuberculoso y células tipo Langham. Ahí viven los bacilos muchos años. Siguiente. Y con el paso de los años, aprovechando una situación de inmunodepresión en la persona, el bacilo regresa y regresa a los lóbulos superiores, donde hay mucho oxígeno, y se desarrolla la tuberculosis secundaria, la que ustedes conocen, ¿de acuerdo? Llamada secundaria o de reactivación. Siguiente. Foco de Gón, siguiente. Foco más ganglios se llama complejo de Gón o complejo de Ranke. Siguiente. Caverna en lóbulo superior, yo ya sé que eso es tuberculosis secundaria o de reactivación. Siguiente. ¿Cuántas poblaciones bacilares tenemos? 4. La población de crecimiento rápido o extracelular dentro de las cavernas. La población intracelular alrededor del casium se llama crecimiento lento. La población intracelular que esté en el casium se llama la de crecimiento esporádico. Y por último, la población durmiente que esté en los ganglios. 4 poblaciones bacilares. Siguiente. Ahora, la población extracelular es responsable de que seas BK positivo y es la que desarrolla las resistencias y los fracasos. Mientras que las tisulares, más que todo, se relacionan con recaídas. Siguiente. Miren,
Cuando tú tienes TBC, BK positivo, miren la cantidad de bacilos que hay en tu muestra. Doctor, mi esposo es BK negativo, seguimos conviviendo juntos, seguimos durmiendo juntos, no tengo miedo porque es BK negativo. ¿Quién te ha dicho que un BK negativo no contagia? Para que seas BK positivo necesitas 5.000 a 10.000 bacilos en 1 mililitro de esputo. ¿De acuerdo? Si tu esposo tiene 4.999, es BK negativo. Igual te va a contagiar. ¿Ah? Siguiente. Bueno, vamos. Diagnóstico, ya sabes, sintomático respiratorio, puede haber hemoptisis, disfonía, más de 15 días, descargarte de laringia, baja de peso, malestar general, fiebre y sudoración a predominio nocturno. Siguiente. Diagnóstico, la TBC. Bueno, PPD, TBC latente. Diagnóstico de TBC activa. Clínica, epidemiología, examen físico, radiografía, tomografía, vaciloscopía, incluso broncoscopía o cirugías a cielo abierto. No hay enfermedad más fácil ni más difícil diagnosticar que la tuberculosis. Siguiente. Doctor, tengo mi paciente con un hueco en el pulmón, ya ha salido BK positivo. ¿Tiene 100% TBC? No. Tiene un 99% de ser TBC. A lo mejor no es TBC. Doctor, pero ha salido BK positivo. ¿Y quién te ha dicho que solamente es que tiñe de Sil-Nielsen el bacilo de Koch? También se tiñen el resto de sus primas hermanas, las micobacterias atípicas. Mycobacterium avium, intracelulare, abscessum, qué sé yo, lactaeca, caprae, chelonae. ¿Me entienden? Se tiñen también, pero es más raro. Y hay bacterias que se tiñen también. La nocardia se tiñe de BK positivo y es bacteria. Así que mucho cuidado. Doctor, ya me confundió. ¿Qué hago? ¿Le doy o no le doy tratamiento? Dale, pero asegura el cultivo. El cultivo te da diagnóstico 100%. Siguiente. BK3 cruces, de hecho. Siguiente. Miren, negativo, no se encuentra bacilos en 100 campos. Si comienzo a encontrar bacilos, ya voy aumentando de pausa bacilar a cada vez más y más cruces. Siguiente. ¿Cuántos bacilos requiero para que salga BK positivo? 5.000 a 10.000, es dicho, ¿no es cierto? ¿Cuántos bacilos se requiere para que salga cultivo positivo? Solo 10 bacilos. Es por eso que el cultivo siempre se debe pedir, no importando que el BK de esputo sea negativo. Lo malo es que esto demora mes y medio. Siguiente. Aquí está el Lowenstein-Janssen. Es un cultivo convencional en base de clara de huevo. Demora entre 30 a 45 días. Y me da el cultivo para ver si es bacilo de Koch y también me permite saber resistencia a todos los anti-TB. Siguiente. Pero estamos en la época del iPhone X, estamos en la época de la tecnología en avanzada y han aparecido los nuevos cultivos. MOX, Gries y BATEP te dan diagnóstico y sensibilidad a ISO-RIFA en 7 días. Y las pruebas genotípicas o biomoleculares, secuenciamiento de ADN, técnicas de reacción de cadena polimerasa, te dan diagnóstico en 8 horas. Siguiente. MOX, prueba diseñada en el Perú, lo sacó Cayetano Heredia. Es la prueba de sensibilidad por microscopía directa. Y es una prueba mundial, sencillísima, cuesta menos de $1 y se puede hacer en BK positivos y BK negativos. Te permite hallar resistencia a ISO-RIFA. Siguiente. Gries, una prueba colorimétrica, se desarrolló fuera del Perú y es una prueba que te permite ver si hay bacilos vivos, si es que cambia el sustrato de verde a moradito, como ven acá, ¿no? Aquí te dice que hay bacilos vivos y por lo tanto esta bacteria de acá ha sobrevivido a los antibióticos. Se supone que son caldos de cultivos, en este caso que tienen isoniazida y aquí rifampicina. Igual la bacteria sigue viviendo, es resistente. Siguiente. Y aquí está Genotei y GenSper, pruebas de secuenciamiento de cadenas de ADN, de reacción de cadena polimerasa. Siguiente. Todos los genes que se pueden hallar con las técnicas de PCR. Siguiente. Ahora en el Perú disponemos de todas y lo mejor de todo, las disponemos gratis. Porque en la parte privada el Genotei y GenSper está costando más o menos un promedio de $120 a $150. Actualmente están gratis, pero se deben pedir instrucciones específicas. Siguiente, vamos. Bueno, yo sé que si esto lo ve cualquiera, ¿qué diría? Manchita, ¿no? ¿Se dice manchita? Se dice lesión, ¿ya? Lesión a nivel de la región ápico, subclavicular y iliofugal del lado derecho, ¿no es cierto? Con lesiones exudativas y algunas cavitadas compatibles con
infiltrado tuberculoso. Siguiente. Derrame pleural, ¿no es cierto? ¿Cuánto agua hay acá? ¿No puedo saberlo? ¿Pido una ecografía para saberlo o no? ¿O puedo sacar la cantidad de volumen que hay ahí? Sí puedo, ¿no? Ubico hasta dónde llega. Llega hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios más el ángulo 8. 8 por 150, más o menos 1 litro. Hay acá casi 1 litro de agua. Siguiente. Y le hago la toracocentesis, ¿no? Previamente, pues, percuto, ausculto, ¿no? Tiene que haber egofonía, matidez. Y aquí está el famoso líquido amarillo citrino o cetrino, típico de la TBC. Le hago ADA, adenogina desaminasa, debe estar por encima de los rangos normales. Y es bien raro que aquí salga BK positivo, bien raro. Siguiente. ¿No? Ahora, ¿cuál es el gol estándar? Biopsia de pleura para llegar al diagnóstico. Siguiente. TBC miliar, forma grave de tuberculosis, micronodulitos, ¿no? Más frecuente en HIV y en niños. Siguiente. Miren quién tiene más riesgo de hacer T miliar, forma grave de tuberculosis. Niños, alcohólicos, desnutridos, crónicos, VIH, diabéticos. Siguiente. T miliar, siguiente. Miren, placa del 2 de mayo, tremenda T miliar, siguiente. Y a esta tuberculosis no solamente se le da medicación para TB, se le da corticoides, porque si no termina siendo tremendas fibrosis. Siguiente. Y por último, para acabar el preámbulo, PPD. ¿Qué es PPD? Derivado proteico purificado. Es una prueba llamada la prueba de Mantus. Se coloca vía intradérmica en la cancha del antebrazo y se mide después de 72 horas. Si se forma una pápula, se mide la pápula, no la roncha, ¿ya? La pápula, más de 10, eso es PPD positivo en adulto inmunocompetente. Si mide más de 5, en adulto con HIV o en niño, eso es positivo. Entonces, en adultos inmunocompetentes, no HIV, 10 a más. En niños y en pacientes VIH, 5 a más. Se considera positivo. Si sale positivo, ¿qué me dice? Tengo infección TB, TBC latente. Siguiente. Ahí está. Siguiente. Pueden haber falsos negativos, así que de hecho que salga negativo no me descarta que tenga TBC latente. Siguiente. Y por último, la vacuna que se coloca en el hombrito derecho al nacimiento y que es controversial. La mejoría o la protección va de 0 a 80% de formas graves de TBC en niños menores de 5 años. Siguiente. Bien, todo lo que les he dicho era para que entiendan ahora esta parte, porque si no, no van a entender. Aquí no es como que ya, tiene TB, dale esto, no. Tienes que conocer cada caso. Y hablemos de la parte terapéutica. El segundo bloque es la terapéutica de la TBC. Siguiente. Primero, hay 2 paradigmas en el manejo de TBC. Tratamientos con medicación asociada, es decir, nunca trates TBC con una droga. 3 a más drogas debes utilizar, que sean efectivas. Y tratamiento prolongado, no menor de 6 meses por el momento. Se están ensayando esquemas de 3 meses acortados, pero todavía no están validados o están, digamos, aceptados en la unidad técnica o en la parte técnica del manejo de TB en el mundo. Siguiente. Doctor, yo solamente sé que se usa para TBC, isorifa, etambutol, pira y estrecto. Bueno, miren acá, los medicamentos para TB. En amarillo, primera línea. En verde, segunda línea. Los aminoglucósidos, cana, mica y capro, que es un glicopéptido. Las quinolonas, cipro, oflo, levomoxi. Cicloserina, paz, etio, protio, amoxiclavulámico, rifabutina, claritromicina, clofazimina, meropenem, imipenem, linezolic, medicamentos que ustedes han escuchado hablar como antibióticos muy potentes. Tioridacida no es un antibiótico, es un antipsicótico, pero con actividad antimicobacteriana. Y los ultimitos, Delamanic y bedaquilina, recién han salido. Siguiente. Bien, a los medicamentos de primera línea se les llama medicamentos del grupo 1. A los inyectables se les llama medicamentos del grupo 2. A las quinolonas, medicamentos del grupo 3. A aquellos que son bacteriostáticos de segunda línea, como etio, ciclo o paz, se les llama del grupo 4. Y medicamentos de evidencia limitada, muchas de ellas en ensayo clínico, como linezolic, clofazimina, tioridacida, amoxiclavulámico, meropenem, se les llama de grupo 5. No se olviden eso, porque cuando hablemos de XDR,
van a ver que yo voy a hablar de que armamos un esquema con drogas de grupo 1, más 2, más 4, más 5. No se olviden de esto, los grupos. Repito, 1, primera línea, 2 inyectables, 3 quinolonas, 4 bacteriostáticos, 5 medicamentos de ensayo clínico o de eficacia limitada. Siguiente. Miren, todos los medicamentos para manejo de TB y todas sus dosis kilos de peso. No les pido que se aprendan todas, pero deben saber las básicas, pues. Iso, rifa, tambutol y pira. ¿Se acuerdan la regla? 5, 10, 20, 25. 5 isoniazida, 5 miligramos kilo peso. 10 rifampicina, 10 miligramos kilo peso. 20 tambutol, 20 miligramos kilo peso. 25 piraginamida, 25 miligramos kilo peso. 5, 10, 20. Ojo, eso es para adultos. Para niños la cosa cambia, como vamos a ver. Siguiente. ¿Cuál es el medicamento para TB más eficaz de todos? La rifampicina, porque la rifampicina arrasa con todas las poblaciones bacilares, con la de crecimiento rápido, la de crecimiento lento, la de crecimiento esporádico, incluso limpia las poblaciones ganglionares durmientes. Ahora se está ensayando quimioprofilaxis con rifampicina, porque ustedes saben que la quimio es con isoniazida. Siguiente. Bien, rapidito, isoniazida, farmacología, inhibe la síntesis de ácido micólico. Rifampicina inhibe la formación de proteínas, inhibiendo la subunidad beta del ribosoma. La piraginamida inhibe a la piraginoaminidasa, que tiene que ver con la formación de ácidos nucleicos. El tambutol es bacteriostático, también inhibe el ARN de la micobacteria. Y la estreptomicina, como endomoglucósido, inhibe la subunidad 30S del ribosoma. Conclusión, todas inhiben la síntesis proteica y la síntesis de ácidos nucleicos. Es decir, evitan la replicación de la micobacteria. Siguiente. Y este cuadrito, para que lo revisen en su casita tranquilos, cada uno de los anti-TB, las diferentes familias y su mecanismo de acción. Por ahí, PAS inhibe la síntesis de ácido fólico, por ahí, ¿no? Por ahí, las quinolonas inhiben la AN-girasa, ¿se acuerdan o no? Inhibiendo la síntesis proteica. Siguiente. Bien, ¿cómo debería ser el manejo de un caso de TB idealmente? Tengo TBC, bueno, no tendría por qué alegrarme tanto, ¿no? Ya tengo TBC. Debería tener un diagnóstico las primeras 24 horas. ¿Cómo lo hago? Lo hago a través de las pruebas de Guillain-Barré, las pruebas biomoleculares. Y saber en el transcurso de los primeros 3 días si soy MDR o no. Arrancar tratamiento para MDR hasta que llegue el cultivo convencional a los 45 días y ya arranque un tratamiento individualizado, sabiendo si soy sensible MDR o XDR. Conclusión, lo ideal es que en menos de un mes tú sepas si tienes tuberculosis sensible, MDR o XDR. Esto es lo ideal. En la práctica todavía no hemos llegado a esto. Todavía están pasando 3, 4, incluso 6 meses para llegar a esto. Y cuando tú vas corriendo a ver al paciente, señor, ya sabemos a qué eres resistente, ya está arriba. Bien, esquema 1, esquema 2, esquema 3, se olvidaron, eso ya no existe. Ahora están los siguientes esquemas para manejo de tuberculosis. Esquema de quimioprofilaxis o tratamiento preventivo con isoniazida, se llama quimioprofilaxis o TPI. Esquemas TB sensibles, esquema TB sistema nervioso u osteoarticular, esquema TB VIH, esquema estandarizado, esquema empírico, esquema individualizado y los esquemas modificados por RAFA. Es por eso que el manejo de TB ahora es más complejo y más fino. Siguiente. Tratamiento con isoniazida para TBC latente, llamado también terapia preventiva con isoniazida o quimioprofilaxis. Antes, ¿qué te decían? No, dale quimioprofilaxis a aquellos niños con PPD positivo que tengan contacto identificado. Actualmente no. Ya no solamente se da a ellos, se puede dar a personas adultas. Por ejemplo, personas con VIH, independientemente que tengan PPD positivo o negativo. Lógico que la placa esté sin evidencia de enfermedad. Pacientes que son trabajadores de salud como ustedes. Tengo PPD negativo, me voy al 2 de mayo a hacer medicina interna y salgo PPD positivo. Soy un paciente que tiene una
conversión reciente, debería recibir quimioprofilaxis 6 meses. ¿De acuerdo? Conversor reciente. O aquel paciente que tenga alguna enfermedad debilitante como cáncer, por ahí uso de inmunosupresores, diabetes, gastrectomías, qué sé yo, por ahí silicosis, también puedo dar tratamiento con isoniazida. Siguiente, por favor. Se da 5 miligramos kilo peso en personas mayores de 15 años y que tengan teóricamente más de 50 kilos. ¿Por cuánto? Por 6 meses. En los niños la quimioprofilaxis no se da 5, se da 10 miligramos kilo de isoniazida. A los niños se les da el doble de dosis, porque ellos tienen más cantidad de agua corporal y tienen otro tipo de biodisponibilidad por 6 meses. Y si tengo HIV en tratamiento de quimioprofilaxis, se prolonga a 12 meses. Siguiente. Bien, vamos a los esquemas. Primero aprendan las nomenclaturas. Cuando vean ustedes los esquemas que vamos a colocar a continuación, van a ver nomenclaturas como estas. ¿Qué vemos? Vemos 2-RHZE/4R3H3. ¿Qué significa 2? El número de meses. Significa HR, rifampicina. H, isoniazida. Yo hasta ahora sigo viendo médicos que ponen I, no es I, es H. Z, espiraginamida, no P. Yo he puesto que ponen P en las tarjetas. Z, espiraginamida. E, etambutol. Por lo tanto, 2 meses de I, rifa, iso, pira y etambutol diario. ¿Qué significa el slash? Cambio de fase. Cambio de fase. Siguiente, 4 meses de la siguiente fase. R3H3. ¿Qué significa R3H3? Que se va a dar iso y rifa 3 veces por semana. Cuando está como subíndice, como una potencia, implica el número de veces por semana. ¿De acuerdo? Así que esto sería 2 meses diario las 4 drogas, primera fase, y la segunda fase, 4 meses, rifa iso, 3 veces por semana. Bien, comenzamos. Esquema TB sensible adultos. ¿A quién se le da este esquema TB sensible adultos? Paciente adulto, recuerden más de 15 años, con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que no sea ni neurológica ni osteoarticular. ¿De acuerdo? Repito, paciente adulto, más de 15 años, con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que no sea neurológica ni osteoarticular. Coma, VIH negativo, coma, antes o nunca tratado. Antes o nunca tratado. Se le da este esquema. Sí, doctor, si ese esquema, así haya recibido esquemas anteriores, sí, arrancas con este, pero vas viendo cómo van los cultivos y las sensibilidades. ¿De acuerdo? Este esquema dura 6 meses. Primera fase, 2 meses. Iso, rifa, etambutol y pira diario, excepto domingos y feriados. ¿Por qué? Porque la POG está cerrada, pues, aunque no lo crean, es así. Y la segunda fase es 4 meses, iso y rifa 3 veces por semana. ¿De acuerdo? Finalmente, el paciente completa sus 6 meses. Miren las dosis, chicos. 5, 10, 20, 25, ¿no es cierto? Ya. Niños. Antiguamente decían, no, a los niños no le des etambutol, le va a dar neuritis óptica retrovulvar. Actualmente ya se da etambutol en niños. ¿De acuerdo? Se ha visto que es seguro. Miren las dosis. Pregunta, ¿son las mismas? No, en niños se aumenta la dosis. Iso a 10, rifa a 15, pira a 35, etambutol sí se mantiene igual. Igual diario por 2 meses y después 4 meses, 3 veces por semana, iso y rifampicina. Y miren también, rifampicina se aumenta un poquito más. ¿Por qué se da más dosis a los niños? Porque tienen más agua corporal total. Su disponibilidad es completamente diferente. Tengo tuberculosis al cerebro, tuberculoma, MEC-TB, vasculitis TB, o tengo mal de POP o una artritis tuberculosa, el tratamiento dura 1 año. Primera fase, 2 meses, iso, rifa, etambutol y pira. Y la segunda fase, 10 meses, iso y rifa diario. Pero aquí iso a dosis de 5 a 10 miligramos kilo, ¿ya? No le vayan a meter a 15, si no dan hepatitis. Muy bien.
1 año y algo más, cuando es tuberculosis al sistema nervioso, debo dar corticoides, prednisona a dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo peso por 1 mes como mínimo. ¿Por qué? Porque si no le doy, va a haber riesgo que me haga hidrocefalia o que me haga severas deformaciones de columna. También se da corticoides en TBC miliar para evitar fibrosis. Y también se da corticoides en TBC pericárdica para evitar la pericarditis constrictiva. ¿De acuerdo? Paciente con TBC y VIH, tratamiento dura 9 meses. Primera fase, 2 meses con ISO, rifa, etambutol y pira. Y la segunda fase, 7 meses con ISO y rifa, diario. ¿De acuerdo? A todo paciente que debute con TB se le debe pedir VIH, por favor, a todos. Así sea tu enamorado, pídele. Pueden haber sorpresas, esperemos que no. ¿De acuerdo? Y es importante porque va a definir el tiempo de tratamiento. Mucho cuidado con el targa. ¿Tiene que recibir targa? Sí. Puede tomar targa. ¿Saben lo que es targa, no? Terapia antirretroviral de gran actividad. Lo que se le da a los pacientes con HIV para controlar su enfermedad. ¿Se le puede dar con tratamiento para TB? Sí. Pero mucho cuidado con la rifampicina y los inhibidores de, creo que se llaman los IP, inhibidores de proteasa, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Estos de acá pueden originar problemas en la disponibilidad de la rifampicina. Ya lo vamos a ver. Inhibidores de proteasa, creo, sí, está bien. Miren este esquema. Tengo tuberculosis, BK positivo, BK negativo. BK positivo, mi genotype o GenSper me dice que soy sensible, ISO rifa, arranco mi esquema de 2 meses ISO rifa, etambutol y pira y 4 meses ISO y rifa 3 veces por semana. ¿Estamos? Me hacen mi prueba biomolecular, caramba, me sale que soy resistente a isoniazida, pero soy sensible a rifa, entonces ya no voy a colocarle isoniazida, pues sería ilógico. Reemplazo la isoniazida por levofloxacina y le doy 2 meses de rifa, etambutol, pira y levofloxacina y 7 meses de rifa, etambutol y levo diario. ¿Me entienden? Para los monoresistentes a isoniazida. Ahora, le hago una biomolecular o un MOX y me sale que es resistente a rifampicina o resistente a isorifa. ¿Qué le dije, chicos, al inicio? Resistente a rifa se comporta como MDR y le voy a tener que dar 6 a 8 meses de etambutol, pira, levo, cana, etionamida, cicloserina y la segunda fase 12 a 16 meses de etambutol, pira, levo, etio y cicloserina. ¿Se dan cuenta? Entonces el esquema ya no dura 6 meses, dura tranquilamente 2 años. Es muy importante determinar si eres MDR o no lo eres. Ya saben lo que es MDR, resistente a núcleo básico primera línea. Cuando se da tratamiento para MDR o XDR, se le llama retratamientos. Pueden ser empíricos, estandarizados o individualizados. Los retratamientos deben tener núcleo básico, idealmente de primera línea, si es posible y se puede rescatar, y si no, núcleo básico de segunda línea, inyectable y quinolona y otras 3 drogas anti-TB de segunda línea sensibles. ¿Qué es el estandarizado? Ya, tengo tuberculosis, BK negativo, pasan 3 meses y estoy peor, fiebre, flema, hemoptizo y huecos en el pulmón. ¿Le sigo dando el esquema sensible? Ya no, está yendo mal. Lo malo es que no tengo resultado de BK positivo, ningún cultivo. ¿Qué hago? Le doy esquema estandarizado como un esquema, por decirlo así, por mientras, intermediario. Y ahora sí le pido cultivo y sensibilidad que van a demorar 3 meses más. Pero le voy arrancando este esquema estandarizado. ¿Quién lo conforma? Amica o cana, levo, etambutol, pira, ciclo y etionamida hasta que llegue la sensibilidad. Siguiente. Estandarizado, por lo tanto, es un esquema, digamos así, provisional, cuando no tenemos resultado de prueba de sensibilidad ni rápida ni convencional. ¿Ok? Y como ven ustedes, dura también entre 18 a 2 años.
Primera fase, etambutol, pira, levo, cana, etio y ciclo diario, 6 a 8 meses. Segunda fase, etambutol, pira, levo, etio y ciclo diario por 1 año, año y 16 meses, ¿no? ¿Se dan cuenta? Siguiente. Empírico. ¿Qué es el empírico? Soy un estudiante de medicina afanoso. No me voy a las playas de Asia, ni me voy a Europa, ni a Estados Unidos de vacaciones. Me voy al 2 de Mayo, al Loaiza o al Carrión a aprender. Pero tengo un pequeño problema, no uso la mascarilla y me hago amigo de mis pacientes, me quedo hasta la noche haciendo historias clínicas. Bueno, me contagié, hice tuberculosis. Pregunta, me entero que mi paciente, mi chochera, era TBC-MDR y yo estoy haciendo tuberculosis activa. Pregunta, ¿le darían a ese paciente esquema sensible? ¿Sabiendo que lo contagió un MDR? No. Entonces, ¿qué hago? Le doy un esquema anti-TB parecido al esquema de su contacto. Eso se llama esquema empírico. Cuando tú identificas el contacto íntimo, domiciliario, en este caso que estuvo contigo ahí en tus guardias, y lo que se hace es hallar la sensibilidad de ese contacto y arrancar el tratamiento en base a la sensibilidad de tu contacto. Pero también hay 2 acepciones más para tratamiento empírico. Uno, que me salga un resultado de prueba de sensibilidad tipo Genotei, ese que salía en horita, ¿se acuerdan o no? Si me sale que es resistente a ISO rifa, el esquema que se me va a dar recibe el nombre de empírico, pruebas biomoleculares rápidas. O si me salen resultados de pruebas de primera línea, empírico. Siguiente. Miren, ¿se dan cuenta que el manejo de TB no es tan sencillo como lo imaginaban? Ahora vemos empíricos según a qué cosa es resistente. Si yo tengo un paciente que es resistente a isoniazida, ya lo dije hace un ratito, 2 meses de rifa, etambutol, piralevo y 7 meses de rifa, etambutol y levo diario. Al final, 9 meses. Si tengo rifampicina resistente, lo manejo como MDR. Puedo usar isoniazida también, lo puedo agregar. Si soy resistente, miren aquí, a ISO y rifa, es decir, un MDR, el tratamiento sí dura mínimo 18 meses. Ya saben, 6 a 8 meses, etambutol, levo, pira, cana, etio y ciclo, y el resto se esquite el inyectable. Siguiente. Y aquí viene el juego. ¿Qué tal si soy polirresistente? ¿Qué tal si tengo resistencia a ISO solamente? Bueno, ya lo he visto el esquema. Si soy estricto ISO, es el mismo esquema que solamente a ISO. ¿Qué tal si soy resistente a ISO y etambutol? Me dan el esquema de 2 meses, rifa, pira, levo y estricto. Y 7 meses, rifa, pira y levo, hasta completar 9 meses. Soy resistente a ISO, etambutol y pira. ¿Ese es un polirresistente, sí o no? No es MDR, porque no incluye ISO y rifa a la vez. ¿Qué me dan? 3 meses, rifa, levo, etio y estricto. Y 15 meses, rifa, levo, etionamida, hasta completar 18 meses. Conclusión, doctor, no sabía que era tan compleja la cosa. No se angustien, el tratamiento de estas formas de TB no la da el médico general. Ustedes solamente hasta TB sensibles. Esto lo dan los consultores, los neumólogos subespecializados en TBC. ¿Me entienden o no? Hay la subespecialización en TBC, que es la que hacemos algunos. Siguiente. Bueno, XDR es cosa de polenda. Siguiente. XDR, para armar un esquema XDR, seguimos esta línea. Es decir, como cuando ustedes agarran y van, disculpando la comparación, ¿ya? Van al mercado y ven un montón de formas de pescados, de peces, ¿no? Para hacerse un buen ceviche. Y cogen el mejor. Yo cuando voy al terminal pesquero me vuelvo loco. No sé qué comprar. Por ahí agarro mero, por ahí agarro lenguado, por ahí agarro chita, qué sé yo. ¿Me entienden? El consultor en tuberculosis ve la prueba de sensibilidad del paciente, XDR, y aquí están, por decirlo así, los peces a escoger, los medicamentos a escoger, y él a escoger lo mejor de cada grupo, pero siempre viendo la sensibilidad. ¿Me entienden? Me sale que este XDR es sensible a etambutol, lo cojo. Es sensible a capriomicina, cojo caprio. Es sensible a levo, cojo levo.
Hasta aquí mi esquema es etambutol, es caprio y levo. Ya completé el núcleo básico de segunda línea. ¿Qué decía la regla? Núcleo básico más 3 drogas de segunda línea sensibles. Me faltan 2. Por aquí agarro cicloserina y agarro etio. Teóricamente ya completé mi esquema. Ya tengo etambutol, caprio, levo, ciclo y etio. ¿Sí o no? Ya tengo mi esquema empírico. Pero en los XDR hay un pequeño detalle. Son resistentes a los 2 núcleos básicos. Así que seguro resistente también a las quinolonas y a los inyectables. ¿Qué hago? Tendré que seguir jugando. Agarro etambutol, agarro ciclo, agarro etio, agarro amoxiclavulámico, agarro meropenem, agarro linezolid y arranco tiroidazida. Los XDR, como son resistentes a todos estos 3 primeros grupos, tengo que trabajar con lo que me resta, pues. Y estos medicamentos son medicamentos caros. ¿Saben cuánto cuesta una tableta de linezolid? Cuesta 300 soles. ¿De acuerdo? Y es una tableta diaria por 2 años. ¿Cuánto cuesta el meropenem, el imipenem, los carbapenems? ¿Los consigues en la botica de tu esquina? No, son medicamentos y de uso parenteral. ¿Y va a estar con una bránula 6 a 8 meses? No, hay que colocarle catéter percutáneo o catéter de quimioterapia al paciente. ¿Cuánto cuesta el esquema sensible? 500 soles. ¿Cuánto cuesta un esquema PXDR? $15,000. ¿De acuerdo? Siguiente. Así que para armar un esquema para MDR o XDR, sigo. Paso 1. Utilizo los medicamentos de primera línea, los que sean sensibles. Paso 2. Siguiendo el paso 1, arranco con quinolonas e inyectables. Completé. Paso 2, arranco los bacteriostáticos de segunda línea. Y paso 3, arranco los medicamentos del grupo 5. ¿Se acuerdan o no? Esos de limitada efectividad, pero hay que tocarlos. Siguiente. Esto es lo mismo. Siguiente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, para XDR entran medicamentos del grupo 5, ¿no? Del quinto grupo. Meropenem, imipenem, tiroidazida. Si creen que el XDR es la forma más grave, están equivocados. Ya hay el TDR. En el Perú hay 10. Y pueden ser más. ¿Qué es un TDR? Tan resistente que ya no sabemos qué darles. Conozco a 5 de ellos. Uno de ellos vende golosinas por Plaza San Miguel. El otro creo que vende higadito con yuca, creo aquí por Comas, si no me equivoco. ¿Ya? Tiene que sobrevivir, pues. Pero es de K3 Cruces. Y su bacilo es tan resistente que no sabemos qué darles. Por ejemplo, uno era solamente sensible a cicloserina. No sabíamos qué darle. Si te contagias de él, es prácticamente letalidad absoluta. Siguiente. Estos son los esquemas para XDRs actualmente en el Perú. Tenemos imipenem cilastatina, amoxiclavulámico, linezolid, tiroidazida, inyectable segunda línea, cana, caprio, guamica y moxifloxacino. Miren, siguiente. Esta es una foto de un paciente hospitalizado actualmente en mi sala. Le tomé la foto hoy día para la clase. Y vemos aquí, lógicamente, he borrado por confidencialidad el nombre del paciente. Y miren lo que recibe este paciente, ¿ah? Es un paciente de 38 años. Recibe piracinamida, 3 tabletas. Capromicina inyectable, 1 gramo. Etionamida, 3 tabletas en la mañana y 3 tabletas en la noche. Cicloserina, 4 tabletas en la mañana y 2 en la noche. Amoxiclavulámico, 2 tabletas en la mañana y 2 en la noche. Piridoxina, que es vitamina B6, 3 tabletas en la tarde. Imipenem cilastatina, endovenoso, ampolla de 502 en la mañana, 2 en la noche. Linezolid, tableta, 1 en la mañana. Tiroidazida, tableta en la mañana. Todo eso en un solo día. ¿Cuántas pastillas recibe? Contemos, ¿ah? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23 tabletas diarias. Si ustedes patalean con un simple Bactrim o con una simple cipro para la citus, póngase en el pellejo a este ser humano. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, los inyectables. ¿Ok? Es por eso que 15 a 20% lanzan la toalla y abandonan, pero siguen contagiando a sus hijos y a sus familiares. ¿Ok? Y esto va a ser por espacio de por lo menos 2 años. Siguiente. Y aquí está su tomografía.
tiene lesiones cavitadas múltiples, ¿no? El parto en árbol en brote, lesiones necróticas cavitarias, siguiente. Y es una persona joven, ¿no? Una pena, siguiente. Miren, lesiones cavitadas. Lo triste es que este paciente no era un abandonador, no era un drogadicto, no era un alcohólico, era un muchacho universitario que se contagió de un XDR. ¿Dónde? No sabemos. Y no es estudiante de medicina, es estudiante creo que de ingeniería, arquitectura. Tuvo la mala suerte. Siguiente. ¿Qué dicen los estudios de cohortes de tratamiento? MDR, 60% de los MDR curan cuando están bien manejados. Siguiente. Pero ¿qué hay con los XDR? 66% mueren. Ya hace algunos años murió un pediatra por XDR. El año pasado murió una obstetriz. Y así se nos están yendo. Estudiantes de medicina tenemos varios que han fallecido por XDR. ¿Y por qué mueren? No mueren por la enfermedad, mueren por las reacciones adversas a tanta medicina, hepatitis medicamentosas o RAFA severos. Siguiente. ¿Qué nos queda? Si tengo XDR o MDR y está el bacilo, el tuberculoma o la cavidad bien localizada, tengo chance de que me operen y me saquen ese pedazo de pulmón, porque aquí lo que importa es salvar la vida. Siguiente. Y aquí vemos una toracotomía, son fotos que no son mías, me las dio el doctor Somocurcio. Doctor Somocurcio, lo conocen, lo van a conocer en cirugía, es una eminencia en cirugía de tórax en el Perú y es el que tiene una de las datas más grandes de manejo quirúrgico de tuberculosis en el mundo. Y miren aquí, el pulmón pálido, gaseoso, siguiente. Miren, parece un cerebro emergiendo del pulmón, ¿no? Es un tuberculoma de una pieza de un paciente con tuberculosis XDR. ¿Ustedes creen que este tuberculoma iba a curar con pastillitas? No. Siguiente. Chau pulmón. Chau pulmón. Neumonectomía. Tenías que salvar la vida en ese paciente. Siguiente. Y el paciente vive con un solo pulmón. Pero no crean que operándolo se curó, ¿ah? Se opera, igual recibe el año de los medicamentos que les enseñé. Debe completar todo el tratamiento. ¿De acuerdo? Pero regresa ¿a dónde? Regresa a su mismo asentamiento humano, a su misma realidad y se vuelve a infectar del único pulmón que le queda. Siguiente. Ven, ya para acabar, ¿qué pasa si yo soy una mujer embarazada con tuberculosis? ¿Le doy o no le doy tratamiento para TBC? Sí, y se le debe dar las 4 drogas de primera línea, iso, rifa, etambutol, ya. No son teratógenas, no son fetotóxicas. La única que sí es fetotóxica pero que no se usa son los aminoglucósidos como estreptomicina, pero no se usan. Bueno, si tengo un recién nacido de mamá con tuberculosis sensible, apenas nazca el bebé, evalúo que no tenga indicios de tuberculosis activa y arranco, acá primero, si veo que tiene signos de tuberculosis activa, de TBC congénita, arranco el esquema con isorifetamutol. ¿Saben cuál es la forma más frecuente de TB congénita? La MECTB, la TB meningoencefálica. ¿Por qué? Porque la mamá no le contagia al bebé por el aire, le contagia por la sangre, por la placenta. ¿Y eso va a dónde? A las meninges. Así que el recién nacido hace MECTB. Puede hacer también TBC miliar por diseminación hematógena. Hay que dar tratamiento con el esquema TB sensible. Pero si tengo al niño que está sano, recién nacido sano, y le voy a arrancar tratamiento con isoniazida como quimioprofilaxis, tendría que pedir yo en todo caso un PPD o si no arranco isoniazida. Arranco isoniazida y a los 3 meses pido PPD. Si veo que el PPD es positivo y hay signos de TBC, arranco tratamiento. Si veo que el PPD es positivo y no hay signos de TBC en la placa, le doy solamente 6 meses de isoniazida. Pero si yo veo que el PPD es negativo, no hay en la placa nada, puedo suspender la isoniazida y vacunarlo contra BCG. Chicos, a los recién nacidos de mamá con TBC no se les coloca BCG. No se les coloca BCG. No se olviden, ¿de acuerdo? Pueden provocar sesgos en el PPD que se le va a pedir después. Doctor, ¿y qué pasa si es un recién nacido
de una mamá con MDR o con XDR, ¿le dan isoniazida? No. Por ahora no hay tratamiento de prevención. Por ahora nos persignamos y esperemos que esa criatura no haga TB congénita. No se olviden, si la mujer embarazada está con tuberculosis, indíquenle a las obstetrices o a los médicos que vienen el parto que no boten la placenta. La placenta entera va a patología para ver si no hay calcium en las vellosidades coramnióticas. ¿De acuerdo? Porque si hay calcium ahí, es muy probable que el bacilo ha pasado al bebé. Es muy probable. Siguiente, por favor. Miren, ¿en qué situaciones debo corregir la dosis de los anti-TB en insuficiencia renal? Vemos que isoniazid y rifampicina no requieren ajustar la dosis. Recuerden que ajustar la dosis significa no disminuir la dosis, sino espaciarla en el tiempo. Ya no será cada 24, será cada 48, cada 72. Pero vemos que tambutol, pira, estrecto, cana, amica, caprio, levo, ciclo y amoxiclavulámico sí requieren ajustar dosis cuando la depuración de creatinina es menor de 30 por minuto. ¿De acuerdo? Se hace ajuste del tratamiento. Siguiente. Y para acabar, no olvidar las RAFAs. Como les he dicho, doctores, de esto puedo hacer una clase de 8 o 10 horas, pero hemos tratado de hacer la parte terapéutica. RAFAs, reacción adversa a fármacos antituberculosos. De estas 5, ¿cuál es la más hepatotóxica? Piraginamida. Segundo lugar, isoniazida. Tercer lugar, rifampicina. Piraginamida produce hepatitis y produce hepatitis necrotóxica, incrementando las transaminasas. Al igual que la isoniazida produce hepatitis necrotóxica, eleva TGO y TGP. Mientras que rifampicina produce hepatitis colestásica, eleva fosfatasa alcalina. Sabiendo el patrón de tipo de hepatitis que presenta el paciente, sabrás qué droga es la que produjo el RAF. Isoniazida consume mucha vitamina B6. Es por eso que le damos complejo B al paciente que recibe isoniazida o si recibe en altas dosis piridoxina. ¿Quién más consume piridoxina? La cicloserina, que es un medicamento de segunda línea. Rifampicina también produce muchos problemas hematológicos. Piraginamida, mucho cuidado darlo en pacientes con hiperuricemia y gota. Pueden inducir crisis gotosa. Etambutol, muy raro que produzca neuritis retrovulvar óptica. Muy raro, se describe, pero se ha visto que es muy rara la incidencia. Y estreptomicina, como buen aminoglucósido, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Hay un montón de pacientes MDR y XDR completan sus 6 a 8 meses de inyecciones de aminoglucósidos y cuando acaban el tratamiento, señor, ¿cómo se encuentra? Ah, ¿cómo está? ¿Qué? Sordos. Y hacen sordera neurosensorial como un efecto de RAFA. Cicloserina, medicamento de segunda línea, el RAFA que más produce, alteraciones psiquiátricas. Hemos tenido varios suicidas inducidos por cicloserina o gente que se vuelve agresiva o comienza a hacer conductas inapropiadas, ¿no? Mucho cuidado, psicosis, convulsiones. Etionamida, muy gastrolesivo y hepatotóxico. Aminoglucósidos ya hemos hablado. PAS. El PAS es el ácido paraminosalicílico, es un salicilato. ¿De acuerdo? En el fondo, primo lejano de la aspirina. ¿Saben cuánto damos de PAS en promedio a un paciente de más de 50 kilos? 9 a 12 gramos. ¿Cuánto es una aspirina? Medio gramo. A ver, ¿cuánto sería 12 gramos? ¿Cuántas aspirinas? Saquen la cuenta. Es por eso que el PAS es muy gastrolesivo y para que disminuya su malestar con barriga llena o con cítricos que generen que no haya tanto gastrolesividad. Y las quinolonas, mucho cuidado con las quinolonas y los problemas osteoarticulares, producen tendinitis. Un paciente con TB-MDR XDR no debería hacer deporte, porque a lo mejor se pone a jugar básquet, hace esto, ¡pum!, se le rompen los 2 tendones de Aquiles. Mucho cuidado. Y cuidado también con los problemas en el intervalo QT. Siguiente. Bueno,
No voy a decir todo esto, pero también cuando den medicación para TB, pregunten qué otros medicamentos que está usando el paciente. Puede ser un valvulópata con TB, mucho cuidado. Isoniazida, por ejemplo, en el caso de valvulópatas no hay problema, pero mucho cuidado si el paciente tiene epilepsia, porque tiene interacciones con ciertos antiepilépticos como la fenitoína. La rifampicina, sí, mucho cuidado con los anticoagulantes como la warfarina. Mucho cuidado, siguiente por favor, si tiene HIV con antirretrovirales, sobre todo inhibidores de proteasas. ¿De acuerdo? Estos inhibidores de proteasas alteran la concentración de isoniazida en la sangre y lo dan en cantidades muy subóptimas y al final el bacilo de Koch se vuelve resistente. Bueno, siguiente. Bueno, ya me cansé. Vemos aquí, ya para acabar la clase, si no queremos pasar por todo el viacrucis, que es el manejo de o padecer en carne propia el tener tuberculosis y recibir tantas ampolletas y tantas pastillas, por favor usen esto. Úsenlo desde el momento que entran al hospital hasta el momento que salen del hospital. Y una vez que salen del hospital, se quitan el mandil, no lo lleven puesto. ¿De acuerdo? No es que el bacilo se pega al mandil, pero sí se ha visto que al mandil se pegan gérmenes como Acinetobacter, como Staphylococcus marsa, como Pseudomonas aeruginosa, y lo van a llevar a otras personas que ustedes quieren y le van a provocar infecciones muy severas. Bien, utilizar esto. Bueno, aquí está quienes habla. Los ambientes del Hospital 2 de Mayo, tenemos ambientes aislados con presión negativa. Los recambios deben ser mayores a 12 recambios hora. Estamos ahorita en 20 recambios hora. Y este paciente, este soy yo, este es el paciente, este está con mascarilla. Este paciente no tiene TBC. ¿Saben lo que tenía? Tenía influenza H1N1. ¿Se acuerdan cuando hubo la epidemia? Los mandaron al 2 de mayo. Y bueno, pues había el temor de que te pueda hacer mortal, ¿no? Normalmente los pacientes con TBC no requieren esta mascarilla de N95. Requieren la mascarilla simple nomás. Quien usa N95 es la visita o el médico que les pasa visita. Aquí estamos haciendo una broncofibroscopía y todos obligatoriamente deben tener su respirador E95, ¿ya? Y aparte el ambiente con recambio de aire. ¿Por qué se llama E95? Porque solo te protege en el 95%. Un 5% que no te protege. Debería usar el N100, que es con un motor incorporado, ¿no? Y esto que parece es el resumen de todo. Toda la clase se resume en esta diapositiva. Tengo tuberculosis. Bueno, no sé por qué le ponen con los brazos arriba, yo no sé. Tiene brazos abajo, ¿no? Tengo frotis negativo, le pido un MOX. Frotis positivo, le pido un YNOTI. A todos, independientemente, les pido cultivo convencional. Si me sale sensible a isorrifa, esquema con TB sensible. 2 meses isorrifa en tambutolipira, 4 meses isorrifa 3 veces por semana. Bien. Si es resistente a isoniazida, le doy 9 meses de tratamiento. 2 meses tambutol, pira y levo, 7 meses rifa, tambutol y levo. Si es resistente a rifa o SMDR, el esquema MDR que les comenté, ¿sí o no? Por lo menos 18 meses a 2 años. Llega la sensibilidad convencional y aquí podré saber si es MDR, poliresistente o XDR. Y según eso doy el Gold Standard terapéutico. Chicos, el Gold Standard terapéutico es los esquemas individualizados, ¿de acuerdo? Con la sensibilidad. Y según eso, yo ya daré tratamiento los meses que sea conveniente. ¿Me entendieron o no? Siguiente, por favor. No se olviden, Día Mundial de la TBC, 24 de marzo, ya está dentro de poco, siguiente. Y les agradezco su atención de esta jornada un poquito larga. Espero que hayan entendido un poquito de qué es actualmente el manejo para TBC. Gracias.